Bueno, neuroquímica del estrés diferencia los mecanismos de regulación. El estrés, ¿cierto? Hay que diferenciarlo en dos cosas. El estrés fisiológico, que es la tensión física o este sentimiento de tensión física o emocional que tenemos cuando nos enfrentamos a un estresor, el cual, ¿cierto? Activa mecanismos homeostásicos que buscan la adaptación frente a la situación que está eh, generando esta situación. En cambio, el estrés fisiopatológico que da origen a los trastornos psiquiátricos asociados a estrés son experiencias repetidas de estrés y ansiedad caracterizadas por un temor o pavor irracional sin la presencia de un estresor. Desde el punto de vista del estrés fisiológico, ¿cierto? Tenemos tres fases claras, que es la fase de alerta, la fase de adaptación o resistencia y la fase crónica, en la cual, ¿cierto? Nosotros regresamos a la línea basal o pasamos a un estado de agotamiento de la respuesta. En esta fase rápida, ¿cierto? De alerta se activa el sistema nervioso simpático, que en cosa de segundos, ¿cierto? Va a aumentar la glicemia, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la irrigación tisular del músculo esquelético y cardíaco. También va a aumentar la tasa metabólica basal y el consumo de oxígeno tisular. Luego, ¿cierto? La glándula suprarrenal descarga adrenalina, que complementa la respuesta simpática, pero que además, ¿cierto? Contribuye al aumento del tono muscular. Eh, Posteriormente, ¿cierto? En minutos se activa el eje del cortisol, que incrementa el volumen de sangre, la presión arterial y aumenta la gluconeogénesis. ¿Ya? Además, ¿cierto? Tiene una función importante en este proceso, ¿cierto? Que es la supresión o suprimir la respuesta inmune, por lo cual, ¿cierto? Una de las cosas características del estrés crónico es la inmunosupresión. Bueno, la adaptación conductual, ¿cierto? Hay un aumento de la excitabilidad cortical, perdón, un cambio en los estados de alerta y vigilia, hay un incremento en la cognición, ¿cierto? Que se denomina aprendizaje de supervivencia, hay una concentración mayor que minimiza errores y una analgesia inducida por estrés. Esos son los cambios conductuales que nosotros podemos ver, ¿cierto? En las situaciones de estrés agudo. En la adaptación física hay una redirección adaptativa de la energía y los recursos del cuerpo, hay un aumento del tono cardiovascular y la frecuencia respiratoria, hay aumento del metabolismo intermedio, ¿cierto? Por eso también se liberan hormonas que regulan este metabolismo. Y hay aumento de la reactividad muscular, además. Ahora, las funciones, por ejemplo, como la digestión, la reproducción, el crecimiento y la inmunidad, ¿cierto? Se suprimen de forma temporal. Estamos hablando del estrés agudo, pero también haciendo algunas aclaraciones que son parte del estrés crónico, ¿cierto? Que estos procesos se van a ver afectados por el estrés crónico. Procesos digestivos alterados, la reproducción se va a alterar, el crecimiento y la respuesta inmune. El estrés fisiopatológico, ¿cierto? El estrés crónico se caracteriza por la manifestación de estos eh, mecanismos adaptativos, pero de forma espontánea, sin la presencia de un estresor, como mencionamos anteriormente. Eh, una de las características que tiene, ¿cierto? Que se manifiesta en la fase de agotamiento, ¿ya? Que es cuando esta situación, ¿cierto? Está presente y de forma crónica y los recursos para conseguir una adaptación empiezan a fallar, lo que conlleva ciertas alteraciones de los tejidos, alteraciones funcionales y va a aparecer la patología psicosomática. Algunas cosas, ¿cierto?, que son interesantes de esta fase de tensión crónica o estrés fisiopatológico, ¿cierto? Y que son desencadenantes de ella, ¿cierto? Aparecen en este círculo de causas, ¿cierto? Y, por ejemplo, algunos problemas sociales, como por ejemplo poca participación social, cambios organizacionales, ¿cierto? Conflictos entre grupos o entre personas, eh, en las condiciones laborales, ¿cierto? Condiciones laborales desfavorables, poco trabajo, mucho trabajo, poca participación en la toma de decisiones, eh, conflictos, ¿cierto? Propios o conflictos de, de, de cómo nos vemos nosotros en la participación social y tanto en la participación laboral como en la educacional, ¿ya? La respuesta neurocrino metabólica, ¿cierto? Neuroendocrina metabólica al estrés, ¿cierto? Genera varios cambios. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí en el eje, ¿cierto? CRH, ¿ya? En el
en el cerebro, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, bloquea algunos mecanismos de la ingesta de alimentos y de la ganancia de peso. Pero hay otros factores, ¿cierto? Como por ejemplo neuropéptido I, que se libera por las neuronas simpáticas, que va a estimular la ingesta de alimentos y va a estimular la ganancia de peso. Además, por ejemplo, tenemos que el cortisol en sí promueve el consumo de alimentos palatables, alimentos que nosotros consideramos ricos. En el hígado, ¿cierto? Se potencia la gluconeogénesis y la glicogenólisis, y eso es potenciado tanto por la adrenalina como por el cortisol. En el tejido adiposo, ¿cierto? Se potencia la termogénesis inducida a partir del tejido adiposo pardo, pero también, ¿cierto? Eh, Comienza esta hipertermia, ¿cierto? Producida por estrés, generada por este metabolismo de este tejido adiposo, aumenta la temperatura basal. El tejido adiposo blanco, ¿cierto? Se potencia su lipólisis, se potencia la diferenciación desde preadipocito a adipocito, ¿cierto? Y la proliferación de los adipocitos, ¿cierto? Aumentando la masa grasa en diferentes tejidos, ¿ya? Algunos, ¿cierto? Cursan incluso con infiltración grasa de tejidos como el tejido muscular. Desde el punto de vista neuroendocrino y metabólico, ¿cierto? El estrés afecta la respuesta metabólica de la glándula tiroides, el páncreas y el hígado, ¿ya? Afecta su funcionalidad absolutamente, afecta los mecanismos de desintoxicación del hígado y de la respuesta inmune por sobre el hígado, ¿cierto? El metabolismo basal está alterado, las respuestas inflamatorias que van a ser múltiples como consecuencias del estrés afectan la microbioma y el sistema gastrointestinal. Está alterado, ¿cierto? La respuesta autonómica, la respuesta del sistema nervioso central y el sistema cardiovascular también, ¿cierto? Tiene un incremento en su funcionalidad, ¿ya? Se suprimen, ¿cierto? Algunos ejes endocrinos, como por ejemplo el eje del crecimiento, el eje reproductivo y el eje tiroideo. Entonces estas respuestas, ¿cierto? Que se manifiestan de forma aguda en el estrés crónico van a estar sostenidas y van a llevar, ¿cierto? A cambios que son interesantes de analizar. Aquí vemos, por ejemplo, la respuesta cerebral al estrés fisiológico, ¿cierto? Nosotros vemos que quien manda la respuesta fisiológica es la corteza prefrontal, dorso medial, dorso lateral, ¿cierto? Y estas cortezas, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen, ¿cierto? Generan monitoreo de los errores para que las respuestas sean mucho más eficientes. Van a ejercer su efecto sobre el estriado del hipotálamo y la amígdala y van a usar, ¿cierto? Los centros noradrenérgicos y dopaminérgicos para favorecer su actividad a través del aumento de la irrigación de las estructuras cerebrales. La respuesta al estrés fisiopatológico, ¿cierto? Tiende a incrementar o exacerbar la respuesta de la liberación de catecolaminas, noradrenalina y dopamina. Y el centro regulador de la respuesta es la amígdala, que genera, ¿cierto? Una pérdida de la función de la corteza prefrontal y por lo tanto, ¿cierto? Genera una disrupción de la respuesta. Algunos autores, ¿cierto? Describen asimetrías corticales, otros autores describen cierto aumento de la actividad catecolaminérgica central, mayor cantidad, ¿cierto? De errores y toma de decisiones sin pensar mucho. Ya hay una serie de estudios, ¿cierto? Que han demostrado en el tiempo la respuesta asociada a la amígdala. El estrés, ¿cierto? En forma crónica afecta la plasticidad neuronal, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, cómo en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿cierto?, puede generar cambios en, en la plasticidad. Entonces, por ejemplo, frente a la presencia de glucocorticoides y estrés, ¿cierto?, se genera una supresión de la proliferación de las espinas dendríticas. En cambio, ¿cierto? Cuando se bloquea esta actividad, ¿cierto? Y están presentes neurotransmisores como opioides, dopamina, oxitocina y factores de crecimiento, está incrementada la proliferación. ¿Ya? El estrés, si nosotros lo miramos acá, ¿cierto? Y los corticosteroides, las aminas y el CRH y otros péptidos, ¿cierto? Van a generar efecto a nivel sináptico, a nivel de factores de transcripción y también, ¿cierto? Cambios estructurales del genoma. ¿Ya? Eso ocurre, ¿cierto? Como se muestra en esta tablita, en minutos, horas, días y meses. Desde el punto de vista del estrés, ¿cierto? Y el aprendizaje y la memoria, el estrés suprime la neurogénesis y genera riesgo neuronal, produce cambios morfológicos,
en la actividad de las neuronas del aprendizaje, afecta la plasticidad sináptica y favorece un cambio en el patrón de secreción de sustancias neuroquímicas que regulan el aprendizaje y la memoria. Por lo tanto, aquí se muestra, ¿cierto?, que varios efectos en el aprendizaje y la memoria en función de la magnitud del estrés, a un nivel leve de estrés, ¿cierto? Aquí está el nivel de estrés, ¿cierto? Ciertos sistemas neuroquímicos, como por ejemplo catecolamina, opioides y glucocorticoides, afectan el aprendizaje. A medida que aumenta el nivel del estrés y la duración o la intensidad, se observan varios cambios transitorios permanentes a nivel del hipocampo, entre ellos cambios de la plasticidad sináptica, cambios morfológicos, supresión de la neurogénesis de adultos y peligro en el daño neuronal. ¿Ya? Estos cambios, ¿cierto?, influyen obviamente en los procesos de aprendizaje y memoria, y por eso es cierto que el estrés es un factor condicionante del aprendizaje y la memoria. Aquí vemos, ¿cierto?, este modelo de la U invertida, en el cual se muestra, ¿cierto?, que la respuesta al estrés, si bien, ¿cierto?, en un inicio produce un efecto modulador positivo de la transmisión sináptica, de la potenciación a largo plazo y del aprendizaje, ¿cierto?, y la autopreservación de las neuronas, ¿ya? Una vez que si se mantiene en el tiempo, ¿cierto?, si se da una cronicidad de esta respuesta y se transforma en una respuesta crónica que dura días y meses, se generan ciertos cambios como por ejemplo supresión de la transmisión sináptica, supresión de la potenciación a largo plazo, supresión del aprendizaje y la memoria, supresión de la neurogénesis dendrítica, cambios neuroquímicos, remodelamiento y pérdida de los mecanismos de respuesta frente a las situaciones de estrés, excitotoxicidad, ¿cierto? Incluso puede provocar algún trauma a nivel encefálico, ¿cierto? El exceso de estrés. Y predispone, ¿cierto?, obviamente a factores que son cambios en la remodelación o en la estructura del sistema nervioso central. Bueno, el estrés crónico, ¿cierto? Hay diferencias intersexo, ¿cierto? Por ejemplo, en el hombre, el estrés crónico genera un aumento en la actividad del eje y lo que lleva a desarrollar patologías que están asociadas más bien a un exceso en la función, como por ejemplo patologías como la restricción alimentaria crónica, como la depresión, como la anorexia nerviosa, como el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos asociados a sustancias y el abuso de sustancias, trastornos metabólicos como la resistencia a la insulina, la obesidad y el desarrollo de hipertiroidismo. En cambio, en la mujer, ¿cierto?, más bien se observa una fatiga del eje, ¿ya?, que lleva a depresión estacional, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, hipotiroidismo y enfermedad autoinmune. Bueno, las enfermedades autoinmunes, ¿cierto?, y la fibromialgia tienen un patrón de presentación de 10:1 en relación en hombres con mujeres. Bueno, la regulación de la respuesta al estrés, ¿cierto?, está dada por múltiples factores. La duración, el tipo de estrés, el contexto, la edad, el sexo y los genes. Nosotros nos vamos a centrar, ¿cierto?, en la edad y en el sexo, ¿ya? Múltiples factores modulan el estrés: la adrenalina, dopamina, serotonina, factores de crecimiento, factores de secreción de corticotrofina, la urocortina, vasopresina, orexina, dinorfina, corticosteroides, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿cierto? Y vemos múltiples factores como el receptor de sustancia P, que está modulando la actividad del hipotálamo, y también, ¿cierto?, al sistema serotoninérgico tanto a nivel central como a nivel periférico. La sustancia P es un agente excitatorio, ¿cierto? Según estos receptores NK1R, está asociada principalmente al dolor, ¿ya? Y su control, ¿cierto?, se asocia a la disminución del dolor neuropático, la fibromialgia y todas esas dolencias asociadas que están muy vinculadas con el estrés. CRFBP, una proteína ligante CRF, que igual que el receptor de CRF tipo 2, ¿cierto?, regula la activación del eje, modulando, ¿cierto?, la unión de CRF a sus receptores tipo 1 en la hipófisis. Los receptores de serotonina, ¿cierto?, 5-HTT, el recaptador de serotonina, y la 5-HT1A, que es un modulador de la actividad sináptica de la serotonina, también, ¿cierto?, modulan la activación de este eje. A nivel periférico también se ha visto, ¿cierto?, por ejemplo, la activación de la enzima convertida en angiotensina como un factor regulador, ¿cierto? Los pacientes que tienen alteraciones de esta respuesta generan una respuesta exagerada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también, ¿cierto?, eso potencia
la aparición de riesgo cardiovascular asociado a estrés. Ahí está, ¿cierto?, las proteínas ligantes CRF, que la vimos, ¿cierto?, en la clase de suprarrenal. Aquí vemos el sistema serotoninérgico y el recaptador de serotonina, ¿cierto?, que es blanco terapéutico de múltiples fármacos que se utilizan para tratar las enfermedades asociadas a estrés. Y aquí vemos, ¿cierto?, los sistemas de respuesta mediados por sustancia P, que regula finalmente, ¿cierto?, la estimulación nerviosa periférica. Bueno, los niveles diarios de cortisol, ¿cierto?, son importantísimos de medir. Aquí hay un estudio, ¿cierto?, realizado hace un par de años atrás, en el que se midieron varias cosas. Se midió, por ejemplo, las curvas de cortisol en un grupo de jóvenes, ¿ya? Y eso mostró, ¿cierto? Por ejemplo, los que tenían un trastorno de ansiedad positivo tenían un cambio en el patrón de la curva. Entonces tenían, ¿cierto?, una curva de cortisol mayor, ¿cierto?, comparada con el grupo negativo. Por lo tanto, tenían una reactividad del eje, ¿ya? Ahora, esto también, ¿cierto?, en una prueba que se les hizo, de forma muy sencilla, ¿cierto?, lo que hace esta prueba es ver la capacidad que tienes tú de tomar decisiones controladas a largo plazo o decisiones equívocas a corto plazo, ¿ya? Y en ello, ¿cierto?, se pudo evidenciar que jóvenes que padecían trastorno de ansiedad, que es una patología asociada a estrés, que cursaban con hiperreactividad del eje, tomaban decisiones a corto plazo, ¿cierto?, y que eran equívocas, ¿ya? Aquí se muestra, ¿cierto?, esta especie de goma que se usa para que se masca y se recolecta la saliva para tomar el cortisol en saliva. Bueno, la serotonina, ¿cierto?, es una hormona muy importante en la regulación del estrés. Modula muchas cosas, ¿cierto? Está dentro del grupo de estos neurotransmisores que modulan nuestros estados de ánimo, ¿cierto?, como la dopamina, la serotonina, la oxitocina y la endorfina. Algunas de las cosas que se han observado, ¿cierto?, respecto a la serotonina, aparte de su asociación y alteraciones del sistema serotoninérgico con todas las patologías asociadas a estrés prácticamente, y que el manejo farmacológico de estos receptores serotoninérgicos, ¿cierto?, tienden a generar una mejora en los pacientes que padecen situaciones de estrés. Se ha visto, por ejemplo, que también son capaces de regular la alimentación y la tasa de alimentación, ya como se muestra en esta pequeña estudio realizado, ¿cierto?, por Fraser. Regula también el patrón circadiano de secreción de ACTH, cortisol, prolactina y hormona del crecimiento. Por lo tanto, también tienen otras funciones que son súper importantes y modula el ritmo circadiano. Y por ejemplo, hay un estudio donde se observó alteraciones del recaptador de serotonina y su asociación, ¿cierto?, con la restricción alimentaria crónica, y otro estudio, ¿cierto?, en el cual se asoció la presencia de un cambio en el funcionamiento del sistema serotoninérgico y una poca respuesta o una mala respuesta, ¿cierto?, frente a la prueba deportiva en un grupo de personas entrenadas. Nosotros podemos ver, ¿cierto?, una de las mutaciones que se estudia más de este gen, ¿cierto?, es una de las mutaciones que genera un alelo corto en el cual se subexpresa, no se expresa el recaptador de serotonina, ¿ya? Por lo tanto, la serotonina, al no recaptarse, ¿cierto?, no forma parte del pool de resecreción, que es algo súper importante, el pool de resecreción, y empieza, ¿cierto?, a ser degradada en el tejido de la glía, las células de la glía periféricas, ¿ya? Por lo tanto, genera un déficit de la actividad serotoninérgica a nivel de la sinapsis, ¿ya? Entonces, ahí ven, por ejemplo, un gráfico que muestra, por ejemplo, los días de estrés y el miedo experimentado por un grupo de personas, ¿cierto?, es mayor en los que tienen esta mutación, ¿ya? Igual como se comprobó, ¿cierto?, en que las personas que tenían una mutación de este tipo eran más propensos a desarrollar restricción alimentaria crónica, que son personas que siempre están restringiendo su alimentación y tienden a sobrealimentarse frente a situaciones de estrés. Y eso se manifiesta a veces, ¿cierto?, con una alteración que es muy compleja, que es el atracón alimentario, que es gente que come hasta perder la respiración. En el
En este otro estudio, ¿cierto? Se vio que las personas que tenían una alteración de este sistema serotoninérgico, que este estudio es mucho más completo porque son varios genes, mostraban, ¿cierto? Una respuesta alterada frente a una prueba deportiva y lograban finalmente un menor rendimiento deportivo. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? El sistema serotoninérgico, los receptores serotoninérgicos que se estudiaron en este estudio. Aquí vemos, por ejemplo, la presencia del genotipo SS, ¿cierto? Que decíamos que era alelo corto, que genera una subexpresión del recaptador, ¿cierto? Esto se asocia con un cambio en la expresión del gen, o sea, el gen se expresa menos. Entonces, se comprobó lo que se muestra en este esquema, ¿cierto? Mediante un estudio que se hizo también, ¿cierto? En el año 2018. Aquí podemos ver, ¿cierto? Otro estudio que muestra, ¿cierto? Otro análisis que muestra el rendimiento inferior en individuos que presentaban una menor expresión del gen. ¿Ya? Entonces se comprobó a través de la funcionalidad génica, ¿cierto? Que una mala funcionalidad del sistema serotoninérgico, ¿cierto? En individuos condiciona una pobre respuesta frente a un estresor. Ahora, todos los individuos eran positivos para el trastorno de ansiedad. Bueno, de los reguladores del estrés, ¿cierto? Tenemos entonces serotonina, un factor importante de regulación y cuyas funciones, ¿cierto? Es regular el ánimo, la memoria, regular el sueño y la cognición. Y también, ¿cierto? Está la dopamina, que está asociada, ¿cierto? Al sistema de motivación y recompensa, a las funciones motoras, ¿cierto? Que el control complejo de las funciones motoras, em, a la capacidad que tenemos, ¿cierto?, de luchar y de no dejar de luchar frente a situaciones complejas, ¿ya? Está asociada a este complejo que comentábamos en alguna clase, ¿cierto?, que era el mantenerse quieto, pero respondiendo a las respuestas, respondiendo, perdón, a los estímulos. Algunas diferencias, ¿cierto?, a lo largo de la vida asociadas a estrés, por ejemplo, el estrés experimentado durante la gestación es un factor de riesgo en trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos como la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia y los trastornos del espectro autista en madres que estaban gestando niños, ¿ya? El estrés psicosocial materno experimentado durante el primer trimestre del embarazo aumenta el riesgo de esquizofrenia. La exposición del estrés materno en los 2/3 iniciales de la gestación es un factor que contribuye al desarrollo del TEA, el trastorno del espectro autista. La depresión materna durante el embarazo contribuye al desarrollo de ansiedad postnatal. Entonces, ¿cierto? El estrés materno afecta finalmente, ¿cierto?, la producción de otras hormonas que contribuyen a que el feto masculino durante la gestación, ¿cierto?, tiene cambios que condicionan la aparición de enfermedades post, durante el parto o durante eh, la niñez y la adolescencia, ¿ya? Ahora, en las niñas, ¿cierto? Estas alteraciones, ¿cierto?, se muestran mucho más durante el crecimiento, durante la adolescencia y durante eh, la pubertad. Ya las experiencias negativas en las niñas, ¿cierto?, durante la niñez, la adolescencia y la pubertad, ¿cierto?, son las que marcan eh, el desarrollo de estas patologías cuando son adultas. ¿Ya? Son mucho más susceptibles las mujeres en la niñez, la adolescencia y la pubertad. El hombre es mucho más susceptible en el periodo embriofetal. Aun cuando, ¿cierto?, una experiencia traumática grave que afecta a un niño, ¿cierto?, los va a afectar a los dos de forma igual. Y lo que se ha visto, ¿cierto?, que las experiencias traumáticas graves generan ciertos cambios neuroplásticos en la actividad cerebral que finalmente, ¿cierto?, son eso, no es un desequilibrio de neurotransmisores. Por lo tanto, la recuperación funcional de eso, ¿cierto?, requiere un proceso complejo que active la plasticidad y una reorganización de la estructura cerebral para adquirir nuevas funciones y buscar un nuevo mecanismo adaptativo de las funciones. El comportamiento del hombre frente al estrés, ¿cierto?, es el comportamiento de lucha y huida. Se activan ciertas áreas que son distintas a las de la mujer, ¿cierto? Como la corteza prefrontal derecha, ¿ya?
y generan cierto... la respuesta está mediada por adrenalina, cortisol, eso no cambia, pero es distinta, porque por ejemplo la serotonina tiene un 20% menos de concentración en el cerebro del hombre, sus niveles van cambiando a lo largo de la vida, son mayores en los niños y en los adultos mayores, en los adultos y los adultos mayores, pero durante la adolescencia experimentan un descenso, lo que genera cierto este comportamiento de agresividad. También cierto el neurotransmisor dopamina, la ADH y la testosterona son los que condicionan cierto la respuesta. A largo plazo, cierto, generan una hiperactividad del eje que desencadena enfermedad infecciosa, hipertensión, agresividad y conlleva cierto el abuso de drogas. En el caso de la mujer, cierto, la respuesta al estrés está asociada al proteccionismo y la socialización, ¿ya? Las hormonas siguen siendo la adrenalina, pero el cortisol, ¿cierto? Con un eje mucho más regulado, disminuido, ¿cierto? En su actividad. La serotonina está en un 20% más liberada, ¿cierto? Va a sumarse la dopamina, la oxitocina, los estrógenos y la progesterona, los cuales, ¿cierto? Generan este comportamiento de proteccionismo socialización. ¿Qué significa eso? Proteger a las personas que quieren y socializar sus problemas. Es una característica propia. Ven ustedes en las áreas que se asocian o que se activan la corteza del cíngulo anterior dorsal, ¿cierto? La memoria emocional, la corteza orbitofrontal, ¿cierto? Que son otras áreas distintas a las que se activan en el hombre. Bueno, las consecuencias a largo plazo del estrés en la mujer, ¿cierto? Son el desarrollo de enfermedad autoinmune, el dolor crónico, la fibromialgia, la depresión, la ansiedad y los trastornos asociados que son característicos, ¿cierto? De los mecanismos de fatiga de la respuesta al estrés. Bueno, la oxitocina, ¿cierto? Que se libera más en las mujeres, ¿cierto? Genera cambios, por ejemplo, adaptativos que tienden a disminuir, ¿cierto? La respuesta o a regular la respuesta al estrés. Bueno, en el ciclo menstrual, ¿cierto? Hay una mayor tolerancia al estrés durante la fase lútea, que es la fase progestagénica. La progesterona, ¿cierto? Es una hormona que se asocia con un efecto relajante del sistema nervioso central. Hay mayor tolerancia al estrés en mujeres que consumen anticonceptivos orales, y la complicación principal de los anticonceptivos orales es una mayor sensibilidad a la respuesta inflamatoria inducida por estrés. O sea, el estrés trae como consecuencia ciertos procesos inflamatorios y se ha visto, cierto, que los anticonceptivos orales pueden incrementar el riesgo de padecer enfermedades como la neuropatía periférica o la fibromialgia. En el embarazo y la lactancia, cierto, el eje está regulado, ¿cierto? Y el sistema nervioso también está regulado por las hormonas que predominan durante la lactancia, como el lactógeno placentario o somatotrofina humana, también se llama, ¿cierto? Y la progesterona y la prolactina, ¿ya? También, ¿cierto? A medida que se desarrolla la placenta y se mantiene la lactancia, las mujeres, ¿cierto? Estos mecanismos de protección frente a la respuesta al estrés se incrementan. En la menopausia, ¿cierto? Se nivela la reactividad del estrés con hombres y debido a la disminución de estrógenos, y las mujeres perimenopáusicas, ¿cierto? Que han recibido 8 semanas de tratamientos con estradiol oral demostraron una reducción en la presión arterial, la reactividad del eje y las catecolaminas frente a un estresor. Por lo tanto, se le atribuye, gracias a diferentes estudios, un rol protector de los estrógenos durante la vida de la mujer frente al estrés. Además de cierto del rol cardiovascular que tiene de protección los estrógenos. Bueno, en el envejecimiento, ¿cierto? En el envejecimiento el estrés sin duda que es importante, ¿cierto? Una de las cosas interesantes que produce el envejecimiento es que van a haber un patrón proinflamatorio desencadenado por estrés, ¿ya? Ese patrón proinflamatorio desencadenado por el estrés, ¿cierto? Que presentan los adultos mayores, ¿cierto? Los lleva a desarrollar un deterioro cognitivo, los lleva a desarrollar depresión, ansiedad y una reducción en su hábito social o en su conducta social, ¿ya? Entonces, aquí claramente, ¿cierto? El estrés está condicionando, ¿cierto? El desarrollo de un proceso inflamatorio periférico, ¿cierto? Que termina generando cambios a nivel central.
La epigenética es importantísima, ¿cierto? Es como nosotros a lo largo de nuestras vidas, ¿cierto? Exponemos em, nuestro material genético a los estímulos del ambiente. La epigenética es una de las características que tiene que son importantes, que tiene un patrón heredable. Ya una vez que generamos estos cambios, ¿cierto? Lo vamos traspasando a nuestros hijos. A lo largo de la vida, ¿cierto? El eje hipotálamo hipófisis suprarrenal va sufriendo epigenética, ¿ya? Y eso va generando cambios y susceptibilidad al estrés y a enfermedades asociadas a estrés. Aquí nosotros vemos, ¿cierto? Un estudio que se realizó hace un par de años también, ¿cierto? En un grupo de investigación en el que participamos muchas personas. Y se puede ver, ¿cierto? El patrón metilado, que es con epigenética, y el patrón no metilado, que está en verde, ¿cierto? Que tiene por ende una menor epigenética y que se asocia absolutamente, ¿cierto?, con un deterioro en la respuesta funcional eh, frente a un estresor, ¿ya? Aquí vemos, ¿cierto?, por ejemplo, la presencia de microRNAs que son reguladores del sistema serotoninérgico, ¿cierto?, como están sobreexpresados en las personas que tenían cambio epigenético, ¿cierto?, importante, que además, ¿cierto?, tenían este otro cambio epigenético que era expresión del microRNA. Y eso afectaba obviamente la expresión del gen del recaptador de serotonina. Bueno, como conclusión, la respuesta al estrés es un proceso fisiológico adaptativo en todo momento. Existen diferencias de los mecanismos que regulan el estrés en hombres y en mujeres. En el desarrollo del hombre son mucho más relevantes durante el desarrollo. En las mujeres son mucho más relevantes en la adolescencia y el envejecimiento. Las consecuencias fisiopatológicas del estrés dependen también de genes, momento del desarrollo, ambiente y el sexo, y se necesitan nuevas estrategias de manejo farmacológico y psicoterapéutico del estrés, considerando que existen diferencias individuales en la respuesta. Muchas gracias.